Bueno, Javier Milei enojado con algunos periodistas o con algunos dueños directivos de medios, ha hecho público su enojo con Julio Zaguier porque el diario La Nación tiene una postura editorial en contra de la designación de Ariel Lijo como integrante de la Corte. Dijo de Bonelli, los ensobrados, a dos sobres, etcétera. Bueno, en ese contexto ha tomado una serie de medidas que parecen dirigidas a afectar intereses económicos del grupo Clarín, pero que pueden tener repercusión sobre todo el universo de los medios de comunicación en un momento muy delicado. Martín Becerra es investigador del CONICET, especializado en medios. ¿Cómo andás, Martín? Hola, buen día, María. Bueno, a ver, no sé si estás leyéndolo. Yo vengo desde ayer leyendo una serie de claves que me parece que hay alguna cuestión, en primer lugar, bastante dirigida al grupo Clarín, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es una declaración de guerra hacia el grupo Clarín. Recordemos, si querés brevemente, Dale, un ¿en poco base a qué? los Sí. anuncios de Adorni. Por un lado, Adorni dijo que van a licitar parte del espectro radioeléctrico que tiene reservada la empresa ARSAT desde la licitación 5G del año pasado. Por otro lado, dijo que van a eliminar la exención de IVA para diarios, revistas y medios digitales. Por otro lado, dijo que van a reactivar una licitación para dar conectividad a 16.000 escuelas. Además, dijo que en una auditoría del ENACOM se registró el faltante de aportes de inversión para el Fondo de Servicio Universal, que es un fondo que sirve para reducir la brecha de conectividad, de dos empresas que son Telecom, mayoría accionaria del Grupo Clarín, y Telefónica, y aparte que van a derogar, cosa que hicieron hoy en el boletín oficial, una serie de disposiciones que tuvo el ENACOM en los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández para ordenar la grilla de contenidos de los operadores de televisión de pago, cable y satélite, ¿no? Si uno mira el conjunto, parece un conjunto medio heterogéneo, poco coherente, pero efectivamente yo creo que hay un par de hilos conductores. Uno es el que vos decís, y estoy totalmente de acuerdo, es varias de estos anuncios, si se concretaran, dañarían severamente los ingresos económicos de los medios en general. Eso se inscribe Al encarecerlo con el tema del IVA, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que a IVA dañaría, de todas maneras, los medios grandes, sobre todo, están tranquilos porque dicen que al ser una ley del Congreso, un decreto, que es lo que anunció Adorni, no lo podría modificar y que en todo caso no ven, bueno, se sienten, les parece que es difícil de ejecutar ahora mismo ponerle IVA a las publicaciones, ¿no? Incluso en las suscripciones digitales se encarecerían todos los medios de comunicación locales en un 21% en caso de que esto avanzara, ¿no? Pero eso sería... Sí. No, te quiero decir, efectivamente es facultad del Congreso, es una cuestión tributaria, además de que Cavallo incluso intentó hacerlo esto en 2001. Fracasó, porque además, digamos, de que es una cuestión del Congreso, incluso si fuera por el Congreso y si contara con los aliados, etcétera, etcétera, no me sorprendería que la instalación de IVA en el mercado periodístico suscite presentaciones judiciales en donde es poco probable que avance esta medida. Pero son todos anuncios que están dirigidos para mí arteramente y que contra el Grupo Clarín en particular, aunque alcanzan obviamente a una gran cantidad de actores, además del Grupo Clarín. El Clarín es el más grande. Sí, porque... Pero además uno puede leer las declaraciones de Milei en TN el domingo, es decir, en la víspera de estos anuncios, ya los puede leer en otra clave, ¿no? Es decir, porque Bonelli, dentro del Grupo Clarín, es un poco la voz editorial en economía, y entonces atacarlo a Bonelli tiene otro sentido. En las pantallas de TN, además, tiene un sentido distinto, porque si efectivamente se hiciera una licitación, si en esa licitación se facilitara el ingreso de nuevos operadores, como podría ser Starlink de Elon Musk, si el gobierno avanzara en desmembrar ARSAT no solamente por el espectro que se reservó y con el que quiere hacer la licitación, sino en algunos otros de sus activos, tiene data center, tiene Refefo, que es la red federal de fibra óptica. Si hay un avance en ese sentido y hay otros jugadores premiados o beneficiados por el gobierno, eso anunciaría
novedades en el mercado de las comunicaciones y afectaría los intereses creados, en particular el del Grupo Clarín. Claro, porque recordemos que Clarín pega, ¿no?, el gran salto que siempre dijeron que era el origen de la pelea con Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner no se niega a dejar que Clarín entre también, por la idea que ya tenía el cable, ya tenía, ¿no?, el negocio cable, le negaba la posibilidad de entrar también en la telefonía, en las telecomunicaciones, hasta que en el tiempo de Macri, finalmente Macri, ese fue el origen según el propio Néstor Kirchner, decía, la gran pelea con Clarín, y se rompe todo entre el kirchnerismo y Clarín cuando decide obturarle el ingreso a las telecomunicaciones Néstor Kirchner. Después Macri le abre esa puerta y durante el gobierno de Macri, Clarín se convierte en un grupo que, más allá del negocio de medios propiamente dicho y del cable que ya tenía, entra en Telecom, ¿no?, Movistar, y se convierte en una empresa cuyo negocio más grande como grupo hoy no es tanto el negocio de medios como el negocio de las telecomunicaciones, imagino yo. Claro, Telecom personal, sí. Entonces, digamos... Telecom y personal. Telecom personal, sí, Telecom personal. No Movistar, Movistar es de Telefónica. Sí, claro. Telecom personal, que tiene Flow, digamos, dentro de ese paquete, es una empresa básicamente de conectividad, de telecomunicaciones, y la producción de contenidos tanto periodísticos como de entretenimiento, digo, Canal 13, queda relegada, por lo menos en cuanto a cómo participa ese grupo de creación de contenidos, de los ingresos del grupo. Mayormente esos ingresos provienen del campo de las telecomunicaciones, y ese campo de las telecomunicaciones también está en movimiento, por supuesto, en una crisis de ingresos incomparablemente menor a la que tienen los medios de comunicación hoy, pero también está hoy revisando su modelo de ingresos, y de hecho Starlink o el señor Elon Musk representa, vamos a decir, una nueva generación de negocios en términos de provisión y distribución de contenidos y de conectividad. Por un lado, a través de la empresa Starlink, que es vía satelital. Vía satelital, y opera en el país gracias en buena medida a que el presidente Milei aceleró los trámites para que pudiera funcionar. O sea, por un lado le mete un competidor, ¿no?, grande. Sí, grande. Incluso que opera hoy, en 2024, plenamente en nuestro país, con un precio, fíjate María, que es sospechado en el mercado como un precio de dumping, porque es un precio realmente muy barato, es un precio irá perdido un tiempo para juntar 38.000 pesos por mes. 38.000 pesos por mes. Irá pérdida, o por lo menos al costo durante un tiempo, para armarte de una cartera de clientes, para sacarle clientes a tus competidores, digamos. Eso sería un dumping. Avanza agresivamente, claro. Bueno, también, y esto también hay que reconocerlo cuando uno hace el análisis, es una campaña agresiva para capturar clientes que en parte crece a costas de la falta de inversiones de las redes existentes, por ejemplo, en zonas rurales y semirurales, donde la conectividad en la Argentina sigue siendo hoy muy mala. Claro. Y eso, quiero decir, también hay que considerar que Milei o sus aliados empresariales, como podría ser Elon Musk, pero no es el único, O sea, acá hay medidas que podrían beneficiar también a otros actores. Bueno, avanzan también sobre faltas claras el tema de ahí, inversión en infraestructura. Total, estamos charlando con Martín Becerra, investigador del CONICET, especialista en medios. Sí, es como un poco, yo planteaba lo mismo con la AFA, el Chiquitapia. Decís, ¿de verdad me decís que son sociedades civiles, clubes como River? Digo, entonces decís, sí, bueno, muchas de las cosas, en algunos casos vos decís, bueno, hay algo del argumento que es real, y vos decís, bueno, Telecom y Telefónica, dice ahora el gobierno de Milei, no hicieron las inversiones que estaban obligados a hacer, extender la red, etcétera. Ahora, ¿por qué razón deciden vestir contra ellos? Porque se molestó por un artículo de Bonelli. Entonces, si transás, no pasa nada. Y a los que no transan le tira el Estado, o tira estas regulaciones, o le mete un competidor, ¿no? El enojo se traduce en medidas que, si no está subordinada tu línea editorial o no acallás a Bonelli, te voy a tomar una batería de medidas que perjudican tu negocio. Y en algunas me voy a aprovechar de tus propios incumplimientos. Sí, estoy bastante de acuerdo, digamos, con lo que decís. Solo que tengo todavía mi duda, y creo que es una duda que vamos a aclarar próximamente,
si el origen es la nota de Bonelli o las notas de Bonelli, o el origen es otro, y en todo caso las notas de Bonelli son un síntoma de esa otra cuestión que por ahora no conocemos del todo. Sí. Tal y como vos bien señalabas respecto del origen de la pelea entre Néstor Kirchner y Héctor Manieto, hace ya 15 años o 14 años, ¿no? O sea, el origen es un problema de negocios con el Grupo Clarín y con Telecom, y en todo caso la superficie donde aparece representado ese no conflicto. Sabemos. Sí, hay algo ahí que se rompió, no sabemos qué, o sea, o hay un conflicto muy grande y vemos una modalidad, digamos, muy vengativa, en este caso de parte de Milei, frente a, bueno, veremos cómo sigue la pelea con el Grupo Clarín en este caso. Pero claro, algunas de estas decisiones afectan a otros también. Él viene recaliente con La Nación, si pone el IVA a los diarios, que no va a ser, pero eso afectaría un montón de medios, sobre todo los más chiquitos y los más independientes, y ahora esta mañana dice que los cable operadores no tendrían más la obligación de llevar todos los canales de cable, con lo cual muchos de los canales de cable que hoy existen, si no los llevan los cable operadores, dejarían de existir. O sea, hay una afectación también a la diversidad del periodismo, más allá de la pelea con Clarín. Acá lo que aparece también es una afectación muy seria a la pluralidad. Sí, totalmente, o sea, esta pelea se lleva puestos sobre todo y en primer lugar a los más chicos, que probablemente no sean los destinatarios de la cólera presidencial hoy, pero efectivamente acá, digamos, el presidente también embiste contra perfil. Por ejemplo, una de las resoluciones que hoy deroga este interventor del ENACOM es una resolución que obligaba a subir la señal perfil en la grilla de cable. Pero la señal perfil es una de muchas, ¿no? O sea, La Nación Más también está incluida en estas resoluciones que se deroga, que fue obligatorio en su momento subirla. Quien declaró esa obligatoriedad, esto no deja de ser curioso, fue el presidente Macri. Entonces, eso contribuyó a que La Nación Más se consolidara como señal. Claro. Porque si no el cable operador, estatal. Claro, pues si no Flow, por ejemplo, que es del Grupo Clarín, pone TN, que es de la propia del propio grupo, y deja a un lado o lo manda al fondo a la grilla La Nación Más. En la época de Macri los obligaron a más a poner uno al lado del otro. Entonces están todos más o menos en la misma zona de la grilla. Lo que pasa es que si ahora puede decir Flow libremente, o ¿cómo se llama la de Pierri? Telecentro, DirecTV, subo o bajo determinados canales y ya nadie está obligado. Esto también es la calentura de Milei con Fontevecchia, ¿no? Que también le viene diciendo Tinturelli, etcétera. Entonces ahora dice, nadie está obligado a llevar el canal de Fontevecchia. Bueno, nosotros tenemos Caseta O con Cuarzo, no sé qué, pero bueno. Así que Milei pasando, yo coincido, hoy dice Joaquín Morales Solá, pasamos de la palabra a los hechos en la guerra con los medios de comunicación. Ese es el título hoy había hablado antes, ¿no? De el autoritarismo libertario, ¿no? De usar el Estado en sus batallas personales, Pañi. Pero bueno, es un poco lo que empezamos a ver en estas decisiones. Martín Becerra, investigador del CONICET. Si me permitís, una última cosa, María. Claro. Yo creo que acá además lo peligroso es que ataca no solamente negocios, ponele, que, quiero decir, el Estado puede argumentar que ahora la regla de juego sería mejor para el interés público, etcétera, eso es discutible, sino que embiste diaria, cotidianamente, contra periodistas de a pie, contra cronistas. No es solo Zaguier, Fontevecchia, es, bueno, María O'Donnell y es gente anónima, incluso, anónima digo para el gran público, y eso inyecta violencia y después es muy difícil remontar esa cuenta. Sí, claro. Apunta a la credibilidad. Primero destrozar la credibilidad, ir contra periodistas individualmente, los insultos, los trolls libertarios, etcétera. Ahora es una pelea con los dueños de los medios. Pasó a otra escala con otras armas en este caso. Gracias, Martín. Que tengas buen día. Igualmente, María. Martín Becerra, especialista en medios, investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes. 8:43 de la mañana, desde hace más de 30 años, Melex es la empresa